La conversación que vamos a tener hoy trata sobre el tema de democracia en América Latina. Primero vamos a hablar a grandes rasgos sobre el tema de la democratización, los procesos de democratización que tuvieron lugar en América Latina a partir del año más o menos 1978, cuando se democratiza Uruguay. Por lo general se considera que ahí comienza la tercera ola de democratización en América Latina. Vamos a revisar una serie de temas que han tenido relevancia o al menos una gran atención por parte de los estudiosos de la democracia en América Latina. Los vamos a ver en este orden: el tema de la calidad de la democracia. A continuación, el desempeño de las democracias latinoamericanas, para después revisar el tema de las instituciones y la reforma institucional, seguido de la consolidación de la democracia, para concluir lo que se ha dado en llamar el reciente giro a la izquierda de los gobiernos de la subregión. Vamos a hablar primero de los procesos de democratización. La gráfica que están observando ustedes en este momento muestra el número de democracias electorales que existieron en América Latina desde el año 1900 hasta el año 2007. Democracia electoral quiere decir, pues, la definición de democracia en su acepción más esencial, o como se ha dado en llamar, una definición mínima de la democracia, que es aquella en la que se celebran elecciones competitivas, libres y limpias. A grandes rasgos son elecciones en las que el gobierno corre el riesgo de perder y verse obligado a entregar el poder a la oposición. Como ven, el proceso se profundiza. Podemos tomar como año de referencia el año 1973, cuando únicamente había 3 democracias electorales en la región: Costa Rica, Colombia y Venezuela. Principalmente a partir de 1978 se van añadiendo cada vez más democracias electorales, hasta poder decir que en la actualidad todos los países del subcontinente, junto con la República Dominicana, que son los considerados en la gráfica que ustedes vieron, pues todos estos países cumplen con las condiciones mínimas para hablar de una democracia electoral. A diferencia de procesos anteriores de democratización, las reversiones o contraolas han sido mínimas. Solo hemos tenido una regresión con Fujimori en Perú, pero salvo eso, el proceso de democratización se ha mantenido y hasta ahora no ha habido algo que se pueda llamar como una contraola. Esta afirmación la vamos a matizar hacia el final de nuestra exposición de hoy. Las transiciones a la democracia se han estudiado en 2 grandes campos. El primero, que yo llamaría un estudio descriptivo de la democracia o de la democratización de los procesos de transición en América Latina, se da con el estudio de O'Donnell y Schmitter, llamado Transiciones desde un gobierno autoritario, que analiza no solo América Latina, sino también los casos de Europa del Sur. En el volumen 4 de este estudio, cuando se reúnen las conclusiones, podemos decir que O'Donnell y Schmitter se preocupan fundamentalmente por darnos un retrato que a grandes rasgos describa el proceso que se da en la democratización. Y este proceso, tal como fue descrito y teorizado por estos autores, nos lleva a dividir los procesos de transición en 2 grandes secuencias, o así lo veían ellos. La primera, de liberalización, cuando el régimen autoritario se pretende que suelta un poco las riendas y concede algunos derechos a la sociedad civil, que después es seguido por un proceso de profundización de estos cambios, en el que ya estamos de lleno en la democratización. La democratización, se añade desde esta perspectiva, consiste en un pacto entre las élites, en el que se acuerda en qué condiciones el gobierno autoritario va a dejar el poder. Estos estudios, insisto, quieren presentar un retrato
que reflejen mayor o menor medida los procesos ocurridos en una gran variedad de países y por supuesto tienen sus limitaciones. En primer lugar, que difícilmente nos enseñan sobre las causas de que ocurran o no estos procesos de liberalización y posterior democratización. Y en segundo lugar, esta descripción a grandes rasgos refleja poco de las realidades particulares de cada caso. Siendo así, la siguiente oleada de estudios o la siguiente escuela presenta o intenta profundizar en las causas de que algunos países se democraticen mientras que otros no, o que algunos se democraticen antes que otros. Y en este sentido tenemos las siguientes posibilidades o las siguientes escuelas de estudios de causas de la transición. La primera, en realidad, antecede como tal a la tercera ola de democratización en América Latina, pues es la escuela que se ha dado en llamar desarrollista. Esta escuela, a grandes rasgos, afirma que la democratización es un proceso que sigue a la modernización o al desarrollo de las sociedades. En particular, las sociedades que se desarrollan en un sentido económico, pues, y que generan mayores niveles de bienestar y de escolaridad en sus poblaciones, tal como lo planteó originalmente Lipset, terminan produciendo democratización en sus regímenes políticos. Estas afirmaciones han sido puestas en juicio por estudios más recientes que mencionan como, por ejemplo, Democracy and Development de Adam Przeworski y sus colaboradores, que afirman que el nivel de desarrollo no responde o no es seguido controlando por otros factores, no es una causa de la democratización. Se puede tener régimen democrático para distintos niveles de desarrollo. En fin, esta obra originó un debate que sigue de tal forma que no se tienen aún resultados concluyentes sobre las relaciones entre desarrollo y democracia. Ahora bien, cuando se analiza únicamente los casos latinoamericanos, la relación entre democracia y desarrollo tiene una forma de U. ¿A qué me refiero? A niveles intermedios de desarrollo económico, al parecer, los regímenes tienden a ser más autoritarios, o así fue en América Latina. Pasados estos niveles intermedios de desarrollo, o a mayores niveles de desarrollo a partir de estos niveles, resulta que ocurren los procesos de democratización. Como ven, pues sigue la forma de una U. ¿A qué se debe esto? Pues hay hipótesis alternativas que se han puesto en juego para explicar esta secuencia. Una de ellas es que a niveles intermedios de democratización se generan mayores presiones distributivas sobre las élites políticas y que estas presiones distributivas por parte de las clases populares emergentes producen a su vez una reacción autoritaria de las élites por parte de las élites económicas que recurren a los gobiernos autoritarios a fin de preservar sus niveles de riqueza. Esa es una de las hipótesis que tiene mayor empuje, aunque otra más reciente propuesta por Carles Wax es que esto solo ocurre en los regímenes presidenciales, que, como sabemos, son la norma entre las democracias latinoamericanas. ¿Esto qué quiere decir? Que en los regímenes presidenciales, cuando se dan las etapas iniciales de desarrollo, se percibe una alta capacidad de los presidentes en turno para concentrar tanto poder económico como poder político, y que esta capacidad de los presidentes en comparación, por ejemplo, con primeros ministros, produce pues una situación autoritaria o se resuelve
con un golpe de Estado en contra de esta concentración del poder político y económico, distintiva de los presidentes en etapas iniciales del despegue del desarrollo. Otra de las posibles causas de la democratización en particular la plantea Bárbara Guedes al relacionar el tipo de cambio político con el tipo de régimen autoritario antecedente. ¿Cuál es la hipótesis que plantea Bárbara Guedes? Cuando los regímenes autoritarios son de corte militar, las élites autoritarias, en este caso, están principalmente preocupadas por preservar la unidad del ejército. A las élites de carácter civil que vienen de anteriores organizaciones democráticas o organizaciones preexistentes. Esto hace, esto es consistente con el patrón ordenado que observamos, no disruptivo, ¿verdad? Que observamos en los cambios, en las transiciones democráticas en América Latina, que en la mayoría de los casos se trataba de gobiernos, al menos en esta tercera ola, de gobiernos militares que entregaron el poder en una negociación pactada. Es un cambio generalmente pactado y ordenado, patrón que no observamos en gobiernos más personalistas como por ejemplo el de Ceausescu en Rumania. Finalmente, otra explicación del cambio democrático o de la transición de gobierno autoritario a democrático viene dada por el desempeño económico. Cuando hay crisis económicas, tanto los gobiernos democráticos como los autoritarios sufren una alta inestabilidad. Las crisis económicas hacen más probable el cambio de régimen en una dirección y otra. Ahora bien, estas explicaciones no necesariamente son contradictorias. Uno puede claramente imaginar una situación en la que una crisis económica hace que la unidad del ejército se vea resquebrajada y por lo tanto se proceda a entregar el poder. Sin embargo, la explicación por crisis económica no exige ningún tipo de régimen político autoritario, como sí lo exige la explicación de Bárbara Guedes.